Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo superar las crisis. ¿Cómo, pastor, podemos hacer para superar las crisis? Porque van a venir crisis. Siempre lo he dicho y no me cansaré de ir en contra de aquello que pare de sufrir. No, pare de tener crisis. No, vamos a tener crisis porque el Señor nos dijo, no, es que yo no lo voy a sacar de este mundo. Yo, en medio de él, yo les voy a dar mi bendición, para que ustedes enfrenten todo y puedan seguir adelante y vivir y mostrarle a la gente de que conmigo sí se puede. Amén. Eso es lo que Dios dice. Entonces, pastor, ¿van a venir crisis en el 2019? Sí, van a venir muchas crisis. Pero, ¿cómo supero la crisis? Ahora, preguntas que nos haríamos. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar cuando enfrentamos una crisis? ¿Qué nos recomienda Dios para que hagamos cuando atravesamos momentos de sufrimientos? Y si empezando el año ya estás atravesando alguna crisis, ¿cómo puedes salir adelante? ¿Cómo hago, pastor, con toda esta situación social? A lo social alégrele lo familiar, lo personal, tus inseguridades, mis temores, mis reacciones ante situaciones que más que sanarlas, las colocan más difíciles. ¿Cómo hago, pastor, para no parar en una locura, en esquizofrenia, y no parar como hizo en estos días un hombre que su amigo sabía que él estaba coqueteándole a su esposa y en vez de buscar ayuda, buscar mentoría, hablar con su esposa, buscar a Dios, el hombre llegó un momento en que no aguantó y le dijo, ya vengo, y se fue, y cuando se fue vino, asesinó a la esposa, el amigo tuvo que irse, después fue y se entregó, ahora el preso, sus hijos abandonados, su esposa muerta y quizás en el infierno porque no le dio tiempo de arrepentirse. Entonces, ¿cómo hago, pastor, para no caer en una locura, para hacer un negocio donde lo pierda todo, para tomar una decisión que destruya mi hogar? ¿Cómo hago, pastor? La Biblia tiene la respuesta para todo. No es que el pastor se la sabe toda, es que la Biblia tiene respuesta para todo. Y oiga lo que dice segunda de Samuel 12, 15, 22. Y tenemos que armarnos con la palabra de Dios porque este año los retos van a ser grandes, porque los resultados van a ser mayores. Y la fe del 2018 no te va a servir, ni me va a servir a mí, para la fe de lo que voy a enfrentar en este 2019. Y por supuesto, si la fe es grande, la recompensa va a ser mayor. Amén. Ese es el punto que Dios dice, sí, va a ser un 18, que por alguna razón Dios va a permitir un 2019, por alguna razón va a permitir que sea difícil, pero yo le voy a demostrar mi poder y mi gloria en ustedes. Así que aprendan cómo enfrentar las crisis. Segunda de Samuel, vamos a hablar de David, 12, 15, 22. El tipo se metió en un problema que, querido hermano, yo no quisiera estar. Y preste atención. Y Natán, dice, segunda de Samuel, Natán era un profeta. Y ya le voy a contar un poco, a resumir un poco el cuento, la historia. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas y ha muerto él. Te levantas y comiste pan. Y él le respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Voy a él, mas él no volverá a mí.
diciendo David, yo voy a morir y iré a él. Pero él, por más que ayune, ya murió, por más que ore, ya murió, no lo voy a regresar a mí. Cuando estaba vivo todavía ahí podía obtener misericordia si yo oraba. ¿Y por qué David cae en esta situación? Mire, se lo voy a cortar para entrar en los 3 puntos, porque es un tema que terminaremos el próximo domingo. Pero la Biblia enseña que David en una oportunidad no fue a la guerra y se quedó en palacio, como descansando, algo así. Pastor Antonio me puede ir ayudando en la historia. Pero el hombre, dice la Biblia, que estaba descansando y de repente se asomó y vio una mujer que le llamó la atención. Le llamó la atención el hombre. ¿Quién es ella? Averiguó, la mandó a buscar. Resulta que la mujer era la esposa de uno de sus guerreros, de su valiente, llamados Urías, que siempre estaba al frente de la guerra y siempre iba defendiendo a su rey David. Y David lo que hizo fue, le gustó la muchacha, la enamoró, se enamoró de ella, estuvo con ella, acorto la historia, y la muchacha queda encinta, queda embarazada, va a tener un niño, y David, para tapar su error, cuando se entera, manda a buscar a Urías, que está en la guerra peleando por él, defendiéndolo a él, y le dice, mira Urías, ¿cómo estás? Quiero que te tomes unos días. Comió con Urías en palacio, bebió con él, lo emborrachó y le dijo, ahora ve a tu casa y está con tu mujer, ten relaciones con tu mujer, para que así se disimulara la cosa y pudiera David salir del problema y decir de que el niño era de Urías y no de David. Entonces, en medio de todo esto, cuando el hombre sale borracho de la habitación donde estuvo en palacio con el rey, el hombre no va a su casa, se queda frente a palacio. Era tan leal y tan fiel que no se fue a su casa, sino que se quedó cuidando la entrada del palacio del rey. El rey en la mañana cuando sale, David sale y dice, bueno, ya todo está solucionado, ya se acabó el problema, él debe estar teniendo relación sexual con su esposa, ya mañana cuando la barriga empiece a crecer, bueno, ese no es hijo mío, ese debe ser hijo de él. Y dice la Biblia que cuando David sale de palacio y lo ve afuera, se sorprende. ¿Y qué haces tú aquí? Y le dice, no, mi rey, ¿cómo crees tú que yo me voy a ir a descansar a mi casa cuando a mí me corresponde ser fiel a mi rey, defender a mi rey, cubrir la vida y defender el palacio de mi rey? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo se pudo haber sentido David? ¡Wow! Imagínese cómo se pudo haber sentido él, de que un hombre que él le está haciendo trampa, lo engañó, y después seduce a la esposa, tiene relaciones con ella. Entonces David le quiere hacer el mal y el hombre le está haciendo el bien. Y resulta ser que David a la final se desespera tanto y lo maquinó y lo pensó, porque ese paquete en que se metió fue porque lo pensó, lo trabajó, lo midió, lo calculó. Es decir, invirtió tiempo en eso. Dice la historia, dice la Biblia, que David después, como el hombre se fue a la guerra, lo mandó a pelear con un pueblo muy difícil, muy fuerte, y mandó una carta diciendo que Urías fuese al frente de la batalla con la intención de que lo matasen y que muriera, y así él salirse del paquete. ¿Usted se imagina eso? Y dice que sí. El capitán ahí, uno de su ejército fue, llevó la carta, el jefe la recibió y le dijo, Urías, tú tienes que estar al frente porque así lo dice el rey, porque tú eres bueno, porque tú eres fuerte. Y total, va al frente y se muere, el hombre lo matan. Y David dice, wow, me libré de este paquete, listo, ya, ahora sí, va a tener el hijo, puede estar con ella porque es viuda. Entonces Natán aparece en escena, el hombre de Dios aparece en escena. Y dice, Señor, yo voy a confrontar al rey, pero tú tienes que ayudarme, porque tú me estás mandando a que le hable al rey, pero tú tienes que ayudarme, tienes que darme las palabras. Por eso cuando uno aún va a decir la verdad a alguien, uno tiene que buscar las palabras adecuadas. Amén. No es el hecho que porque tú tengas la verdad, bueno, yo tengo la razón y como yo tengo la razón te echo 4 gritos. No, Natán era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y él oró a Dios para que le diera la palabra apropiada para poder hablar al rey, porque era el rey que le iba a hablar, merecía respeto, consideración. Y Natán cuando va a hablar le dice, mi rey, te voy a contar una historia. Y mire lo que le cuenta. Le dice, mi rey, tú sabes que había un tipo muy rico con la bendición de Dios en su vida. Y este tipo, le dice Natán, lo de tipo lo coloco yo, ¿no? Y este hombre rico, le dice Natán, oiga esto, le dice, tenía muchos
muchas ovejas, mucho ganado, muchos cabritos, muchas vacas, no sé. Era bendecido por Dios en todo. Y le dice, y mi rey, mira, había un hombre en la ciudad pobre que tenía una sola ovejita. Y ese hombre pobre, esa ovejita la crió con alimento de su propio plato, porque no tenía para comprarle el pasto, tú sabes, con todo lo que le colocan hoy al pasto, las vitaminas. Y le dice, Señor, y este hombre le daba de beber de su vaso a esa ovejita, porque era muy pobre y comía de lo que él comía y bebía de lo que él bebía. Y creció esa ovejita con toda su familia y con sus hijos la vieron crecer. Y este hombre rico que tenía todo, un día vino un visitante, dice la Biblia, otro dice un caminante, puede ser algún amigo que lo vino a visitar. Y este hombre, ¿tú sabes lo que hizo, mi rey? Este sinvergüenza, le dice Natán, no mató ninguna de sus ovejas, sino que le quitó la única ovejita a ese hombre pobre, se la quitó, mi rey, y la mató y se la dio al caminante. Y este hombre, mi rey, lo había bendecido Dios con todo, con su gracia, con su abundancia. Y todavía Dios no había terminado de bendecirlo porque faltaba más, mi rey. Y David de una vez, usted sabe, colérico como el pastor o como alguno de ustedes, ese desgraciado sinvergüenza, ¿dónde está? Porque yo lo mato, dice David, merece la muerte, merece que le pague 10 veces más de lo que costaba esa oveja. Y Natán le dice, bueno, mi rey, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Porque tú teniendo la bendición de Dios, porque tú teniendo el trono que Dios te colocó, no fue el pueblo, fue Dios que te colocó como rey. Pues tú teniendo un harén de mujeres, pues tú podías tener cualquier mujer. Tú tenías la riqueza, tú tienes todo para ser bendecido. Y todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía Dios no ha terminado contigo. Entonces, mi rey, ¿se te ocurre hacerle daño a esa esposa de a ese hombre, a su esposa, y estar con ella y destruirlo? Wow, David se quedó. Dice la Biblia que David entristeció y dijo, sí, es verdad, Natán, he fallado contra Dios, he pecado a Dios. Entonces, el punto es, señores, David lo hizo intencional. El punto aquí no es juzgar a David. El punto aquí es qué hizo David después. Tú y yo, ¿qué podemos hacer cuando caemos en una situación que la provoquemos en este 2019? Dígale a su hermano, espero que no lo hagas, dígale. Amén. Dígale que la sangre de Cristo te cubra la mente, el corazón, el espíritu, tu cuerpo. Amén. Que el Señor nos cubra y no caigamos en ninguna situación difícil. Que vivamos lo normal, que podamos vivir. Y que nos equivoquemos dentro de lo normal y aceptable, pero no una locura como esta. Pero digamos que en un caso tal caemos en una situación difícil. Aquí no vamos a sacar, a extraer. El Espíritu Santo no me dio ni nos va a dar para juzgar a David, sino qué hizo David. Porque todos en la vida atravesaremos momentos difíciles, pérdida de seres queridos, cosas materiales, trabajo, relaciones, amistades o situaciones que se salen de nuestro control. Pero ¿cómo poder enfrentar cuando llegan los tiempos de crisis? ¿Cómo podemos superar las crisis? Buscadas o no, pastor. Sencillo. No hay mucha teología en esto. Hay gente que se complica la vida y que tengo que estudiar un año. Si usted puede estudiar 10 años en el instituto bíblico, hágalo, gloria a Dios. Pero conozco gente que ha estudiado 20 años en el instituto bíblico y son profesores y tienen magíster, posgrado en lo espiritual y doctorado, y su vida es un completo caos porque se amarran tanto a la palabra que se sumergen tan abajo que se olvidaron de la superficie. Decía una persona en una oportunidad, decía, ¿qué me enseñan tanto del fuego, el fuego, el fuego, el espíritu, el fuego, el espíritu, que ya se me olvidó quién es mi esposa y quiénes son mis hijos y quién es mi familia? Ya se nos olvidó que somos seres humanos, que nos necesitamos. El contacto, el toque, el abrazo, el apoyo, la palabra, el respeto, el ánimo, el que nos digan la verdad con amor, que sí, que nos saquen del error, pero con amor.
Entonces queremos ser tan teólogos y hay tanta gente tan teóloga que se le olvidó. Entonces no hay nada profundo. Mire lo que hizo David. Lo primero que hizo David, le va a aparecer ahí en pantalla, es, dígale a su hermano, hay que buscar a Dios, dígale. Segunda de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es decir, David, cuando enfrentó la crisis de la enfermedad de su hijo, lo primero que hizo fue buscar a Dios. La intención de Dios es que en este 2019 nuestra primera reacción en todo tiempo y más aún en los momentos difíciles, dígale a su hermano, es buscar a Dios, dígale. Amén, es buscar a Dios. No busquen en tu emoción, en tus pensamientos, en tus debilidades, en que te lo mereces. Las consecuencias van a quedar, porque el niño murió, el niño no se salvó. Y usted sabe que se le muera un hijo. ¿Por qué se murió? Porque bueno, era producto de pecado y Dios, David, ya David sabía que no debía hacerlo, sin embargo lo hizo. Ahora, Dios no perdona, Dios no restaura, Dios no levanta, porque de lo peor Dios saca lo mejor. Después usted lee la historia y ahí fue cuando David con esa misma mujer tiene un hijo más adelante que se llama Salomón, el rey Salomón, que cómo aprendemos de él hoy en día. El hombre más rico, más sabio, el que le hizo el templo que Dios quería con oro, con plata, no sé. Después honró Dios tanto a David, pero porque superó la crisis, no se quedó, es que yo me lo merezco, es que yo lo hice mal. Sí, tú lo hiciste mal, no te acuses. David pudo haberse sentido mal porque él lo hizo mal, pero David no se quedó ahí acusándose. Entonces, la enseñanza es que no te acuses como para poder, ¿cómo lo digo? Para hacerte cuando alguien va y se muere, la víctima delante de Dios, es que yo lo hice y me lo merezco. No te preocupes, dice Dios, yo te perdono si tú reaccionas correctamente con mi palabra, pero las consecuencias te van a quedar, te va a quedar un sello que no vas a necesitar hacerte de víctima, porque el sello de David fue que se le murió un hijo a causa del pecado que cometió. Las consecuencias van a quedar. Señor, libérame de esto. Yo te perdono, pero no te libero. Vas a sufrir las consecuencias porque ese es el resultado de desobedecer a Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces el punto es que cuando vivamos una crisis, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Amén. Y hay gente que en lugar de buscar a Dios, corre de Él, o peor aún, le echa la culpa. Y eso, dígale a su hermano, te afecta más. Dígale, te afecta más. Dígale, porque en Dios está nuestra fuerza y ayuda, dígale. En los peores momentos, dígale, Él está. En Él está, dígale, la respuesta correcta. Y como consecuencia, dígale, bienestar a nuestra alma. Amén. Entonces, tenemos que buscar a Dios porque en Él está la respuesta correcta. En Él está lo que necesitamos y como consecuencia hay paz, aún en medio del dolor que estemos viviendo, bien sea porque lo provocamos o porque nos llegó, porque a veces estamos haciendo las cosas bien y nos llega algún problema, ok, independientemente como sea. Pero si lo buscamos, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, porque en Dios está la respuesta correcta, está la paz que necesitamos, está la tranquilidad para enfrentar las consecuencias de ese error que cometí. ¿Me explico, hermano? Entonces eso fue lo que David hizo. Cometió un error tan grave y después que le tocó buscar a Dios, dígale a su hermano, busca a Dios, dígale, busca a Dios. Y si en estos momentos, en el 2019 o ahorita estamos atravesando una crisis, tenemos que buscar a Dios porque, dígale a su hermano, Él te dará descanso, dígale. Dígame, pastor, busque a Dios porque Él le va a dar descanso. Amén, lo recibo. Claro, Él es mi descanso. Yo me desahogo con el pastor Felo, con la junta directiva, con el pastor Rainer, con Nelson, con el pastor Marco, con algunos me puedo desahogar, pero quizás ellos, oye pastor, oraremos, estamos con usted, pero hasta se pueden frustrar porque no tendrán la respuesta para cubrir mi necesidad. Porque el único que me da paz, el único que nos va a dar tranquilidad, seguridad, confianza, se llama Dios, señores. Amén. Se llama Dios. Pastor, ¿y qué buscar a Dios? Bueno, buscar a Dios es leer la palabra, es hacer tu devocional, es conectarte con un ministerio, trabajar en la iglesia, estar conectado con una sociedad.
cristiana, que tenemos miles de errores, pero tenemos la gracia, la salvación y la vida eterna. Amén. Que tenemos las mejores intenciones de ayudarnos los unos a los otros, de aportar para que la obra salga adelante, que nos duele la gente que tiene hambre, los hogares que se destruyen, los muchachos que están por las calles sin futuro, frustrados, que no pueden ir a la universidad porque sus padres no pueden costear los gastos. Sí, somos una sociedad que puede ser que todavía tengamos errores, pero hay una sana intención en nosotros y esa sana intención viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces buscar a Dios es cuando te toque decidir, decide lo correcto y no lo incorrecto. Cuando te toca estar en una crisis entre dos personas o tú eres el que está involucrado en la crisis, aportar lo correcto y no lo incorrecto. Amén. No echarle más leña al fuego, tener cuidado con lo que habla. Eso es buscar a Dios, lucir a Dios por donde ando, por donde camino. Que, pastor, me equivoco y no estoy luciendo a Dios. Cuando te equivocas no luces a Dios, pero cuando reconoces tu error y rectifica, ahí sí estamos luciendo a Dios. Amén. Eso es buscar a Dios. No dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre. Hablar bien de mi hermano, bendecir es bien hablar bien de la iglesia, hablar bien de mi hermano, del pastor, del liderazgo, de nosotros. Por lo menos aquí yo meto la mano por mi gente, porque yo sé que tenemos gente fiel y leal, que no tiene doble vida y que su corazón no está fisurado, que tiene doble cara. No, somos íntegros, somos enteros, estamos entregados a esto de todo corazón. Yo los conozco. Entonces, bendecir es bien hablar de tu gente. Eso es buscar a Dios. Amén. Buscar a Dios es no abandonar tus responsabilidades con tu familia, en tu hogar. Buscar a Dios es estar conectado con el movimiento de Dios en la iglesia. Buscar a Dios es pertenecer a algún equipo, a algún ministerio. Buscar a Dios es valorar, honrar a la familia, al hogar. Es modelarle una buena conducta al compañero de trabajo, al vecino, al amigo. Eso es, dígale a su hermano, eso es buscar a Dios, dígale. Buscar a Dios es cuando estamos cargados, cansados, que sabemos que no le voy a poner esa maleta a mi hermana, porque ella no tiene respuesta para mí. Yo voy a mi hermana después que voy a Dios y ya voy descansado, tranquilo. Y mira, tuve este problema, me pasó esto, pero hice esto y Dios me respondió. Eso es buscar a Dios. Amén. Oiga lo que dice Mateo 11:28, Biblia a las Américas. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Amén. Entonces vengamos a Él. Cuando te sientas cansado por algo, ve al Señor. Orando, sí, pero cuando vienes y te congregas, mire, no hay ni una silla vacía, gloria a Dios por eso. Cuando vienes y te congregas, tú dices, wow, tengo una semana orando, no tengo salida, no tengo respuesta, pero me estoy congregando y escucho una palabra. Eso era lo que yo necesitaba. Eso es buscar a Dios. Pertenecer a un ministerio, viendo el problema de los demás, ayudando a otros, estando atento de lo que se hace. Tú tienes que saber cuando tú aportes, si aportas esos $10, cuando tú le aportes, tú tienes que estar vigilante. ¿Dónde está la silla? Eso no es de confianza, eso es cuidar tu inversión en el reino de Dios. Amén. Y nos cuidas a nosotros la directiva. ¿Dónde está la plata que dimos para las lámparas? Ahí están las lámparas y se compraron switches. Pastor, ¿y por qué faltan algunos salones? Bueno, nos faltaron creo que 25 lámparas, algo así, porque teníamos Celebremos, teníamos el final de año el almuerzo y queríamos que toda la entrada estuviera bien, aunque se dijo que las lámparas eran para los salones del niño y la parte de arriba, yo asocio todo el edificio que es para el mismo servicio del reino y yo no tengo problema, los pastores tampoco, pero usted se pudiera preguntar, yo aporté para la lámpara y ¿por qué faltan todavía 25? Y quizá de esos $10 no gastemos los otros 800 en el transporte, quizás no quede y Rainy pueda ir y comprar el resto de lámparas para entonces empezar a trabajar después de primicia con los pisos de los salones de los niños. Pero usted tiene que estar vigilante. ¿Me explico, hermano? Y de repente pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y pastor, Dios me le bendiga, pastor Felo, pastor Rainer, con mucho respeto, mire, digo, ¿y qué pasó? Estoy esperando la silla para sentarme y probarla. Usted pregunta,
Entonces buscar a Dios es eso, es hacer lo correcto, es cuidar el reino, es avanzar, amén. Y cuando estemos cargados y cansados, David, usted se imagina el paquete, usted se imagina el tormento de David. ¡Wow! Me acosté con una mujer que no era mi esposa, la embaracé, mandé a matar, tenía suicidio, alevosía, homicidio, yo no sé, los policías aquí, el hermano Germán, que era agente de seguridad de la nación, policía, no sé, que él puede decirnos, o un abogado me puede decir todo el peso de la ley que debía caer a David. Y lo moral, lo espiritual. Usted se imagina ese tormento moral, el rey, mira, el chévere, ahora autoridad, abuso de autoridad. Entonces el hombre dijo, no, aquí más nadie. Y le reconoció al profeta, no se puso, bueno, ¿qué le pasa a ese pastor, pues? ¿Qué le pasa a ese profeta? ¿Qué le pasa a ese líder? Pues, no, él le dijo, sí es verdad, Natán, no puedo hacer nada, le fallé al Señor, tengo que buscarlo a Él. Así que lo primero, cuando vengan las crisis, dígale a su hermano, recuérdate buscar a Dios. Amén.